Ahorita se los envía su WhatsApp. Ok. Por favor, miren su WhatsApp si les ha llegado un archivo como este. Sí, llegó al WhatsApp, Lick. Ok, entonces, gracias. Entonces, miren, hoy todo es virtual, ¿verdad? Por el tema del basurero, no sé qué, de Villanueva. Sí, Lick, eso le iba a decir de que estamos pendientes y van a reprogramar la fecha del examen de desarrollo económico que estaba para mañana. Cualquier cosa le decimos. Está bien, no, yo voy a estar ahí pendiente. Muchas gracias, sí, porque el de ayer y hoy creo que los reprogramaron y ahí no se sabe qué vaya a pasar. Bueno, Buenas entonces, tardes, hola, licenciado. Disculpe. Damaris. Fíjese que al menos yo estoy llevando macro 2 todavía. Y nosotros para el 18 tenemos reprogramado el examen que supuestamente era hoy y mandaron nuevo calendario y es para el 18. Jueves 18. Correcto. No tenga pena. No, ya perdió. Así son mentiras. No, hombre. Este laboratorio, miramos. Ahí les voy a contar qué es lo que ha pasado usualmente en este laboratorio. Entonces, miren, como se va a trabajar en la clase, usualmente no termina en ese laboratorio, entonces yo les digo que lo presenten al día siguiente. ¿Sí? Entonces, ahí tienes, Damaris, ¿cuál es su carnet? Vamos a buscar aquí. Por ejemplo, Damaris. 2020, 11701. 2020-11, aquí está, Damaris. A usted le tocó la ley de almacenes generales de depósito para el día jueves. Entonces, vamos a hacer una actividad ese día. Lo más probable es que no se termine y el día siguiente usted presenta su laboratorio. De todos modos, eh, si usted tiene examen ese día, no tenga pena. Nos lo hace saber y aquí nosotros, pues, si hubiera alguna actividad en específico o algo así, pues se le recibe un día después, no se preocupe. Fóquese en ganar macroeconomía 2 porque si no, todo lo demás no va a poder avanzar. Muy bien, jóvenes. ¿Estamos, Damaris? Yo creo que se fue. Se asustó tanto. Sí, hoy sí puede escribir, pero no puede hablar. Muy bien, gracias. Bueno, entonces revisen ahí, cada uno tiene una ley asignada, es diferente cada uno. Por supuesto que con los chicos del otro salón gracias a Auri, van a coincidir en alguna. Entonces, lo ideal sería que estuvieran todos juntos y tuvieran debate, pero no se va a poder, bueno. Entonces, para el jueves 18 de abril, ustedes tienen que leer esa ley. Y ese día, pues llevarla, ¿verdad? En cualquier medio, impresa o por medios electrónicos, ese día llevarla a la UI, vamos a hacer una actividad. Muy bien. Entonces, habíamos hablado del panorama monetario, ¿verdad? El día viernes, de esta línea imaginaria entre el activo y el pasivo. Y de obligaciones monetarias para abajo es pasivo. Entonces, tenemos dos panoramas, base, acumulado y tipo emisión. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Jóvenes, compañeras, ¿cuál es la diferencia entre los dos panoramas, entre el tipo base y tipo emisión? Es la caja de bancos. Muy bien, Erika, excelente. Es la emisión monetaria y al final de cuentas, como bien acaba de señalar Erika, es la caja de bancos, porque el número de circulación está en ambos. Entonces, al final, es la caja de bancos. Muy bien, Erika, gracias. Entonces, tenemos el activo. Activo está la monetización externa, que está dividida en activo y pasivo externo. Activo externo son las reservas monetarias internacionales o activos de reserva, las RMI, o también le llaman, sí, activos de reserva. Y en la parte del pasivo, que no aparece tal cual en el pasivo, sino que aparece en la columna de bancos con negativo y también con positivo. Entonces,
tenemos después activos internos netos, la actividad crediticia, que es los créditos a los bancos, de parte de los bancos al público. El encaje, obligaciones de mediano y largo plazo, bonos de estabilización y las famosas OEM. Aquí se registra las operaciones de estabilización monetaria que hace el Banco de Guatemala. Por esas OEM, ¿cómo se llama la tasa de interés que paga? Jóvenes están ahí en clase, se conectaron, están ahí presentes, solo se conectaron y se fueron al baño, se fueron a comer, a ver tele. Es la tasa. Gracias, Jorge. Gracias, gracias. Sí, muchacho, que ya estoy así como que, ¿qué onda? Así como que fuera una sesión de los espíritus chocarreros, diría la bruja del 71, invocando aquí, estoy hablando, invocando espíritus. Bueno, entonces la monetización externa en esta cuenta se puede observar la monetización de la economía derivada del sector externo. Están las reservas, activos de reserva, y su importancia radica en que a través de los cambios en esas variables, activos y pasivos externos, se puede medir el resultado de la balanza de pagos. Y representa el nexo de las cuentas monetarias con actividades del sector externo. ¿Cuál es el saldo de contrapartida de la balanza de pagos, muchachos? ¿Cuál es la contrapartida del saldo de la balanza de pagos? Es mejor así la pregunta. ¿Cuál es la cuenta que sirve de contrapartida al saldo de la balanza de pagos para igualar a cero la balanza de pagos? La cuenta capital. Sí, pero para la balanza de pagos, o sea, contablemente es una cuenta capital, pero para la balanza de pagos, ¿cuál es? ¡Yuhu! ¿Cuál es, muchacha? No son las reservas, Lick. Exacto, las reservas, muy bien, eso. Bueno, entonces, en el panorama monetario, ustedes ya lo descargaron, ¿verdad? En Excel, ¿lo quieren que se los mande? A los niños. Jóvenes, ¿están ahí? ¿No? ¿Ustedes están ahí cagando, comiendo? ¿Qué están haciendo? Mucha nadie me contesta. Ah, sí, hombre, ¿no lo pudiste descargar, Jorge Luis? Sí lo descargamos, Lick. Ahorita te los vamos a mandar. César, si fueras tan amable, te lo reenvío a ti y lo reenvías a todos los compañeros, por favor. Muy bien, licenciado, si lo hago. Ahorita te lo mando. Es el partido del Real contra el, ¿cómo se llama? El Manchester ya fue, están ahí, no me ponen atención, están ahí distraídos. Bueno, César, si fueras tan amable, reenviar ahí los panoramas a los chicos en Excel. Bueno, ahorita lo hago. Gracias. Entonces, tenemos monetización externa. ¿Te recuerdan que el día viernes dije que en el panorama monetario está la columna o las columnas, la parte Banco Guatemala, bancos del sistema, y la interacción de ambos es panorama monetario? Entonces, si vemos el activo externo, estas son las reservas monetarias internacionales. Yo nunca he visto reservas en quetzales, siempre las he visto que las expresan en dólares, pero aquí en el panorama monetario, por fines estadísticos, está en quetzales. Entonces, ¿yo cómo la dolarizo? Dividido el tipo de cambio que aparece aquí en el extremo superior derecho. Entonces, las reservas al 28 de marzo de 2024, este monto de todo está en millones de quetzales. Miren, aquí arriba, millones de quetzales. 164,453,2 millones de quetzales dividido el tipo de cambio, ya me da las reservas en dólares. Ve que son 21,106,3 millones de dólares. Eso se registró en el panorama monetario. Eso es lo que dice que tiene el Banco de Guatemala como reservas al 28 de marzo de 2024. Y luego tenemos en la columna bancos del sistema, tenemos en activo un monto y en pasivo tenemos otro monto que está en negativo. ¿Cuál es la diferencia en la columna bancos del sistema? Porque uno en activo y otro en pasivo, en negativo o pasivo. Por favor, escúchenme. El activo, esto se refiere a las líneas de crédito de los bancos otorgadas al exterior.
porque hay bancos guatemaltecos que le prestan dinero a bancos extranjeros. Pensemos que un banco de Guatemala, el BI le presta su sucursal en Costa Rica. Entonces aquí se registra. Miren, es Banco Industrial Guatemala le prestó a Banco Industrial Costa Rica, que es la misma corporación, sí, pero está saliendo del país ese dinero. Entonces, en el activo externo van los créditos de los bancos de Guatemala hacia el exterior. Es un activo, está aquí con signo positivo. Y en el pasivo, lo contrario. Entonces, ¿qué sería lo contrario? Jóvenes, compañeras. Los préstamos que hacemos del exterior hacia Guatemala. Muy bien, gracias, Abel. Gracias. Es una línea de crédito de bancos desde el exterior hacia Guatemala. Entonces, hay más créditos de bancos extranjeros hacia bancos guatemaltecos. Pensemos en que BAM, el Banco Agrícola Mercantil, sus acciones pertenecen a Bancolombia. Imaginemos una línea de crédito de Bancolombia hacia el BAM, aunque son los mismos dueños, pero es una operación que puede hacer Bancolombia hacia el BAM. Entonces, aquí se registra en el pasivo. Y si ustedes toman su calculadora y ven la diferencia, entonces se van a dar cuenta que aparece panorama monetario, el neto, de bancos del sistema con Banco de Guatemala. Aquí está el neto. Entonces, la monetización externa neta, es decir, las reservas menos las líneas de crédito, bueno, la diferencia entre líneas de crédito desde y hacia el exterior, aquí está, ¿ve? Entonces, el Estado de Guatemala dispone de 131.364.2 millones de quetzales en reservas para hacer frente a las obligaciones con el sector externo. Eso es lo que estamos diciendo. Eso es lo que dispone el Estado de Guatemala. Entonces pensemos que alguien de Singapur le va a vender una maquinaria a una empresa guatemalteca. Entonces esta persona de Singapur o esta empresa puede revisar las cuentas nacionales, me refiero a los indicadores macroeconómicos, no solo al PIB. Puedes revisar las cuentas nacionales de Guatemala y dice, bueno, es un país que tiene un buen nivel de reservas. Es decir, de que la persona que me está solicitando una máquina en su país puede conseguir dólares, puede conseguir divisas para pagarme la máquina que me está pidiendo. Entonces, yo se la vendo porque es un país que tiene un buen nivel de reservas. Muy bien. Preguntas con la monetización externa. ¿Estamos claros? Jóvenes, digan sí o no, hombre. Como que fueran traídas, solo díganme si sí o no. Bueno. Entonces, criterios para definir si existe un buen nivel de reservas. Ya lo habíamos dicho en alguna ocasión, que cubren un trimestre de importaciones, 100% de deuda de corto plazo, el 20% del M2 y también un año de esencialidades. Esos son los criterios para definir si es un buen nivel de reservas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Con su calculadora, como solo tenemos aquí los datos del M2, entonces ustedes busquen en su panorama monetario el M2. ¿Dónde está el M2 en el panorama monetario? ¿Dónde está el M2 en el panorama monetario? Bueno, gracias, Auri. Miren, hablé de unos criterios para saber si hay un buen nivel de reservas, ¿cierto? Uno de ellos, con base a la información que tenemos en este momento, es que representen el 20% del M2, ¿correcto? Correcto. Ok, entonces vamos a ver nuestro M2 en el panorama. Ahorita se los estoy compartiendo. Y el M2 del panorama monetario es la última línea en la columna panorama monetario. Aquí está, miren. Esto que está aquí, esto lo voy a sombrear con amarillo. Esto es el M2 para el 31 de diciembre de 2023 y este es el M2 para el 28 de marzo 2024. Exacto.
Entonces vengo yo y como dice de que la teoría me está diciendo, si las reservas son el 20% del M2, es un buen nivel de reservas, voy a ver cuánto representan. Entonces, yo voy a tomar el dato del neto, porque en realidad esto es lo que dispone el Estado de Guatemala, ¿sí? Para hacer frente a las obligaciones con el sector externo, dividido el total de M2 por 100. Representan el 30.3%. Ahí está, ¿ven? Y al 28 de marzo representan el 29.7%. Representan las reservas más del 20% del M2. Sí, Lick. Sí, Lick. Entonces, desde el punto de vista del panorama monetario, ¿hay un buen nivel de reservas en Guatemala? Sí. Sí, Sí, si yo me baso a ese criterio, entonces hay un buen nivel de reservas en Guatemala. Continuemos. ¿Sí quedó claro, Auri? Muy bien. Entonces, 20% del M2. Le voy a adicionar aquí, había dicho, ¿qué otra cosa había dicho? Un año de esencialidad, ¿verdad? ¿Cuáles son las esencialidades, jóvenes? ¿Cuáles son las esencialidades? Lick. Usted no me recuerdo si dijo que eran los desastres naturales y todo eso, ¿no? Eso es cuando el Banco de Guatemala le puede prestar al Estado en casos de calamidad pública. Algo así. Ajá, pero ¿cuáles son las esencialidades? ¿No era garantizar oferta y precios? Sí, pero más que todo es una política de seguridad alimentaria. Pensemos en que no sé cómo componer esto. No se entiende. Pensemos en que un año de esencialidades. De que el Estado de Guatemala tiene una política de seguridad alimentaria, ¿sí? De que, ahí está, de que la producción nacional de maíz blanco no alcanza para la oferta, entonces, perdón, para la demanda, entonces hay que importar. En Guatemala no se produce maíz amarillo, pero se consume. La agroindustria consume maíz amarillo. El trigo se importa en Guatemala, no se produce nada de trigo, hay que importarlo. Esos productos, los derivados del petróleo, hay que importarlos. Esos productos, si se escasean, ¿qué va a pasar con el precio? Va a aumentar. Va a aumentar. Va a aumentar considerablemente. Va a irse la inflación para arriba considerablemente. Entonces, el Estado de Guatemala también tiene que prever que hayan suficientes reservas para poder cumplir con esas obligaciones en el sector externo. Porque miren, en la parte diplomática internacional, los países dan ayuda, pero también hasta cierto punto, hasta cierta medida y para algunas cosas. No crean ustedes de que, ay, Guatemala, pobrecitos. O sea, todos tienen sus problemas y todos los países tienen sus dificultades. Taiwán, que es una potencia económica para nosotros, tuvo un terremoto y ellos están viendo qué hacen para solventar su situación. Entonces, cada país tiene sus propias dificultades, sus propios problemas y de repente ayuda con algo, pero no nos van a ayudar con todo y una vez tal vez nos ayuda, pero no siempre, ¿verdad? Porque ahí nos estaríamos volviendo parásitos. Entonces, estos son los criterios para un buen nivel de reservas. Activos internos netos.
Esta parte del panorama se clasifica por sectores económicos. Público, sector público, privado, etc. En el caso del sector público, sus operaciones se presentan en forma neta. Pregunta, ¿ustedes creen que las entidades del Estado hacen OEM? ¿O que pueden hacer? Yo considero que no, licenciado, solo sería el Banco de Guatemala. Ah, pues, pero hacer OEM en el Banco de Guatemala. Bueno, esa es mi pregunta, pero no la planteé bien. ¿Las entidades del sector público podrán hacer OEM en el Banco de Guatemala? Así como un banco del sistema. Jacqueline dice que no. Jacqueline, ¿y tiene lentes? Ya se los quitó, ya está mejor de la vista. Lick, Sí, Alejandro. yo creería que sí, así como hace, digamos, el Ministerio de Finanzas con el Banco de Guatemala, que le compra bonos, creo yo. Sí, pero el IX principalmente. El IX es uno de los que hace más OEM. Muy bien, Jacqueline, qué bueno que ya está mejor de la vista. Activos internos netos, entonces hay al sector público neto y al sector privado. Al sector público neto. Y para el caso del Banco de Guatemala se conoce como posición neta del Banco de Guatemala con el sector público y comprende depósitos e inversiones que tiene el Estado en el Banco de Guatemala. Entonces aquí puse yo X. Entonces, el X es una institución que maneja fondos del IBS. Instituto es invalidez, vejez y sobrevivencia. Las pensiones que paga el IX están a través de un programa que se llama el IBS. Igual las suspensiones por maternidad, porque en el caso de maternidad, el IX sí paga el 100% de la mensualidad y pues, de algún lugar tiene que salir la plata, ¿no? Entonces hay un fondo que ellos lo invierten, el IBS, invalidez, vejez y sobrevivencia. Entonces, para la columna bancos del sistema, la posición neta de los bancos con el sector público comprende las inversiones que han hecho los bancos del sistema en valores públicos, tanto en moneda nacional como extranjera. ¿Sí? Lo que han comprado los bancos al Ministerio de Finanzas, por decirlo de una forma. Y la columna panorama es la posición neta del sector público. El sector privado comprende el crédito que han otorgado los bancos al sector privado, tanto en moneda nacional como extranjera. Entonces, veámoslo aquí un poco más despacio. Aquí tenemos la columna Banco de Guatemala. Eso está en negativo. ¿Qué significa si está en el lado del activo, pero tiene signo positivo? Que es una obligación, es un pasivo. Son depósitos que ha recibido el Banco de Guatemala. Miren, solo miramos aquí sector privado, sector público neto. Luego está bancos del sistema. ¿Sí? Y aquí está la posición neta del sector público. Está aquí el crédito. Miren, el crédito al sector privado solo los bancos han otorgado. Aquí está el crédito que los bancos del sistema han otorgado al sector privado, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Y aquí hay una operación de contrapartida, miren, a los bancos, 2051-1, 2051-1. Entonces, aquí ya está, es un registro histórico. Quiere decir de que el Banco de Guatemala le otorgó créditos a los bancos y los bancos lo tienen aquí ya como pasivo. Ya lo pagaron, aquí aparece en cero. Entonces, el crédito que los bancos han otorgado a usted para que compre una refrigeradora, una estufa, etcétera, aquí está registrado en moneda nacional. Usted prestó dólares para X o Y actividad, aquí está registrado. Y en el sector público neto están los depósitos que ha recibido el Banco de Guatemala del sector público. Aquí están los depósitos que han recibido los bancos del sistema del sector público. Y entonces aquí está la posición neta del sector público. Lo que los bancos tienen menos lo que tiene el Banco de Guatemala. Esta es la posición neta del sector público. Repito, depósitos de los bancos del sistema en el Banco de Guatemala, perdón, depósitos del sector gobierno, sector público,
X o J, incluso podría ser Universidad de San Carlos, municipalidades que han hecho depósitos o operaciones en el Banco de Guatemala. Lo que tiene depositado el gobierno de la República en el Banco de Guatemala. ¿Sí? Lo que tienen los bancos del sistema del sector público. Lo que el Ministerio de Finanzas, lo que la Corte Suprema, lo que el Congreso, lo que la Universidad de San Carlos ha depositado en los bancos. La diferencia entre ambos es la posición neta del sector público. ¿Alguien va a entrar o están ahí tocando? Sí, Mario. Tienes una consulta. Silic, tengo una duda. En este caso, pues, ¿cómo se ve reflejado aquí en la finanza? Bueno, en este caso, pues, por ejemplo, cuando se menciona, ¿verdad?, que hay deuda que el gobierno le debe, no sé, tantos millones a Lix o que se le debe a los SAC, ¿en dónde se ve reflejado esta parte? ¿Cuál es la contrapartida, por decirlo? La deuda no se le ve aquí, se ve simplemente el dinero tal cual, los depósitos. Entiendo. Pues no se ve cuánto le debe. Es decir, el gobierno incluso le debe a Lix. El gobierno de Guatemala le debe a Lix como 23 mil millones de quetzales. O sea, eso no se mira aquí reflejado. ¿En dónde se ve reflejado? En la contabilidad del Lix y también en la contabilidad del gobierno, en contabilidad del Estado. Pero, digamos, aquí solo depósitos y el total de depósitos. Yo no podría ver aquí un desglose. ¿Cuánto tiene depositada la Universidad de San Carlos en el Banco de Guatemala o en operaciones en el Banco de Guatemala? ¿O cuánto tiene depositado el Congreso de la República en los bancos del sistema? No lo puedo ver. Aquí lo miro de una forma global, lo miro como sector público. Entonces, insisto, aquí están los depósitos de sector público en el Banco de Guatemala. Recordémonos que está el sector gobierno y está el sector público. El sector gobierno es el organismo ejecutivo, pero el sector público involucra todo el sector, o sea, gobierno, municipalidades, entidades autónomas, descentralizadas, centralizadas, etcétera. Universidad de San Carlos también entra, ¿sí? Entonces aquí están los depósitos que tiene el Banco de Guatemala del sector público. Aquí están los depósitos que tienen los bancos del sector público. ¿Cuánto? Aquí están los metidos del bolsón de la USAC, organismo judicial, Congreso de la República, municipalidades, en los bancos del sistema. Entonces, lo que tienen en el Banco de Guatemala y lo que tienen en los bancos del sistema, el neto es posición neta del sector público, que está aquí en la columna panorama monetario. ¿Me explico? Silic. Ok. Aquí está. ¿Qué manda? Vamos a ver, si en la línea, digo, en la columna del Banco de Guatemala están los depósitos, digamos, los 8.916 millones. En la columna del Banco del Sistema son préstamos que el sector público ha tomado del Banco del Sistema, ¿no? Son depósitos. Es que, bueno, no, me confunde un poquito el negativo y el positivo. No sé si podía... Perdón, vamos a ver aquí despacio. Miremos las definiciones. Sector privado, estamos bien, que es el crédito que traen los bancos al sector privado, a los préstamos. La columna bancos es la posición neta de los bancos con el sector público. Comprende las inversiones que han hecho los bancos en valores públicos, tanto en moneda, tenés razón, las inversiones que los bancos han hecho en valores públicos. Inversiones, sí. Estas son las inversiones, no los depósitos, sino las inversiones que han hecho los bancos del sistema en el sector público. Por ejemplo, aquí vale la aclaración, que los bancos del sistema han comprado bonos del Ministerio de Finanzas, que los bancos del sistema han comprado bonos del Ministerio de Finanzas, miren, y están. Que hay dinero, ¿sí?, que los bancos del sistema han adquirido del sector público. Lo que aparece aquí, miren, es estos 26 mil millones. Estos 26 mil millones quiere decir que son los bonos que tienen los bancos del sistema del gobierno. Esto es lo que tienen de depósitos el Banco de Guatemala del gobierno
Estos son los bonos que ha comprado los bancos del gobierno. Entonces, para los bancos es un activo, ¿sí? Y para el gobierno sería un pasivo, una obligación. La diferencia entre esto que está aquí en el panorama monetario es el sector público neto, la posición neta del sector público. Es lo que el sector público tiene depositado en el Banco de Guatemala menos lo que le debe a los bancos del sistema. Entonces, el gobierno tiene una posición neta de 17.431 millones de quetzales. Esto para el gobierno de la República es una obligación, miren, es una obligación porque tiene esto depositado, pero tiene esto que pagarle a los bancos. Entonces, este positivo para el gobierno es una obligación. Pero como aquí estamos viendo con el Banco Central y bancos del sistema, no con el gobierno de la República. Entonces, si nosotros vemos del 31 de diciembre al 28 de marzo, hay una variación negativa, hay una caída. ¿Cómo lo interpretas, César? César Sutú. La variación de los 6.300, vamos a ver. Fíjate, pues, aquí está lo que el Banco de Guatemala dice que recibió el sector público. Ajá. O sea, Bueno. puede ser, miren, organismo judicial, OJ, USAC, gobierno central, depósitos que tiene la USAC, que tiene el gobierno, el Banco de Guatemala, depósitos que tiene el sector público. Estos son los bonos que han comprado los bancos al sector público. Esta es la posición neta del sector público. Bueno, si del 31 de diciembre al 28 de marzo hay una variación negativa, ¿qué significa? De 23 cayó a 17. Significa que los bancos del sistema recibieron su paga de los bonos y por lo tanto tienen menos inversiones en el sector público. Ajá, y el gobierno de la República, netamente, esto fue lo que ha pagado del 31 de diciembre al 28 de marzo. Miren, eso es lo que ha pagado o lo que ha retirado del Banco de Guatemala. Lo que ha pagado son 5.754 millones y lo que ha retirado del Banco de Guatemala son 599 millones, el sector público. ¿Me explico? Lo que ha retirado del Banco de Guatemala del 31 de diciembre al 28 de marzo y lo que le ha pagado a los bancos por los bonos que tenían es esto. ¿Sí? Y les voy a contar una experiencia. El día sábado, como les conté que estaba dando clases en una maestría, ahí hay bastantes ejecutivos de bancos. Y entonces cada quien mira desde el punto de vista de su área de trabajo. Pero cuando hablamos de un banco pequeño y un banco grande, yo lo miro desde una perspectiva global, pero cada uno lo mira desde su punto de vista, desde su propia institución. Entonces me decían de que los bancos pequeños dicen de que no tienen liquidez. Bueno, pues si yo me pongo a ver esto, yo pienso de que el gobierno sí le ha pagado el vencimiento de los bonos a los bancos del sistema. Miren, sí les ha pagado del 31 de diciembre al 28 de marzo. Entonces sí tendrían que haber recibido liquidez los bancos por parte del gobierno porque les ha pagado las inversiones, ¿verdad? Que algunos bancos lo tienen todo concentrado, los bancos grandes, puede ser cierto, pero eso no lo puedo ver aquí, pero yo puedo ver de que el gobierno sí le ha pagado a los bancos por sus inversiones. ¿Estamos? Y aquí miren, esto es lo sencillo, esto es el crédito que ha otorgado los bancos al público. Aquí está el total de créditos y la cartera de créditos, miren, ha aumentado del 31 de diciembre al 28 de marzo, 12,000 millones. Se han aumentado los préstamos en lo que va del año, han aumentado 12,000 millones. Han crecido 3.8% prácticamente en un trimestre. Casi estaba el 31 de marzo. En un trimestre, los créditos de los bancos al público han crecido 3.8%. Miren. O sea que sí hay dinamismo en la economía, sí hay demanda de créditos. ¿Ve? Estamos bien con esta parte de la posición neta del sector público.
Jóvenes, ¿me están? ¿Sí está? ¿Sí? Ok, sigamos. Esta es la posición neta, ¿eh? Crédito a los bancos y crédito a las financieras. Es lo que les había dicho. Ahí aparece ya neteado. Crédito a los bancos y a las financieras. Ahora bien, fíjense que esto que está aquí, 20.51.1 y 6.9, un crédito a las financieras, es de arrastre. Y entonces el Banco de Guatemala simplemente lo neteó en el caso de los bancos en moneda nacional. En el caso de las financieras, ¿cómo se llama? El Banco de Guatemala registra haberle otorgado crédito a las financieras por 6.9 y los bancos del sistema le han prestado a las financieras 1.032 millones. Esto es lo que los bancos del sistema le han prestado a las financieras. Podrían ser financieras del mismo grupo, no lo sabemos, pero es lo más probable. Esto es lo que los bancos le han otorgado a las financieras en crédito. Miren, 1.032.6 millones de quetzales. ¿Puedo seguir? Silic, Activos internos netos. Encaje en moneda nacional y encaje en moneda extranjera. Entonces vemos nosotros en el panorama los incisos 1 y 2 y 3, perdón, del activo. Vemos el encaje en moneda nacional y el encaje en moneda extranjera. Es lo que los bancos del sistema dicen en sus registros que tienen como encaje. Y yo veo que del 31 de diciembre a la fecha, los bancos han disminuido su encaje. Miren, no estoy diciendo que están desencajados. Tendríamos que revisar el reporte de la Superintendencia de Bancos, pero han reducido de su cuenta de encaje. Por lo tanto, yo puedo decir de que los bancos del sistema, miren, el total ha disminuido casi 4.000 millones, de 65.000 a 61.000, que los bancos del sistema han estado demandando liquidez. Necesitamos liquidez, saquemos del encaje. Yo aquí no puedo hacer a ciencia cierta si los bancos están encajados o desencajados o sobreencajados. Lo que sí puedo decir es de que los bancos han estado retirando de su encaje en lo que va del año. 60 y, vamos a ver, 2.758.1 más 796.4. Han retirado 3.554.5 millones de quetzales de su encaje. Entonces, si yo lo miro desde el punto de vista del encaje, puede hacer de que los bancos del sistema sí estén requiriendo, están requiriendo liquidez, están necesitando liquidez y han tenido que sacar dinero de su encaje. Han retirado de encajes 3.554.5 millones de quetzales en lo que va del año. Eso es lo que han reducido de encaje. Según su contabilidad, los bancos dicen que eso es lo que ellos han reducido. Entonces vámonos al otro lado del mostrador. Y en el lado del pasivo, en la parte de abajo, Banco de Guatemala, aquí está lo que el Banco de Guatemala dice que tiene de encaje. Y el Banco de Guatemala dice de que los bancos del sistema se han llevado de su encaje, de tener 54.000 en moneda nacional a tener 51.000, al 28 de marzo han reducido el encaje. 2.747.6 más 793.6. 3.541.2 es lo que los bancos, lo que el Banco de Guatemala dice que los bancos tienen de encaje. Y entonces tengo una diferencia. Miren, en lo que es bancos del sistema y lo que es el Banco de Guatemala, tengo una diferencia de 19.1 al 31 de diciembre y 32.5 al 28 de marzo de 2024. Esa es la diferencia que hay entre lo que los bancos del sistema dicen que tienen de encaje y lo que el Banco de Guatemala dice que tiene de encaje. Bueno, entonces, esa diferencia, ¿dónde está? Entonces, está aquí, miren.
encaje de financieras. Si yo sumo 21.3 más 11.2, 32.5. 10.8 más 8.3, 19.1. Entonces, lo que los bancos dicen de encaje, lo que dice el Banco de Guatemala, la diferencia está en las financieras. Las financieras que no pertenecen a grupos financieros están aquí registrando su encaje, ellas también están sujetas a encaje. Por lo tanto, estas financieras que no pertenecen a grupos, por aparte, eso es lo que tienen de encaje, por eso no cuadra lo que los bancos dicen que tienen de encaje con lo que el Banco de Guatemala dice que tienen los bancos. Y está aquí en las financieras. ¿Estamos bien? Miren, esto es en el lado del pasivo, las obligaciones monetarias. Estoy viendo en la columna Banco Guatemala lo que es encaje. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? Jóvenes, por favor, planteen sus dudas porque vamos a hacer un ejercicio. Todo claro, Lick, gracias. Ok. Sigamos, pues. Activos internos netos, otros activos netos. Esta cuenta incorpora todas aquellas cuentas de activo y pasivo, tanto el Banco Central como de bancos, que no se tomaron en cuenta anteriormente. Es decir, que al sumar todas las cuentas activas de los balances generales y restar los pasivos que no forman parte de las variables monetarias. Una cuenta de regularización, y le quieren llamar de esa forma. Alguien diría de una forma muy corriente, es la cuenta cuadradora. No, no tanto así, pero sí es una cuenta de regularización. Aquí está, obligaciones de mediano y largo plazo. Son cuentas de regularización. Las OEM. Yo tengo aquí las OEM que el Banco de Guatemala dice que hizo, y está las OEM que los bancos del sistema dicen que hicieron. Y la diferencia son las entidades públicas. ¿Qué es lo que tengo aquí? Miren. La SOEM que el Banco de Guatemala dice que hizo, la SOEM que los bancos del sistema dicen que hicieron. Entonces la diferencia, que está aquí en negativo, son las OEM que han hecho las entidades públicas. Y entonces las entidades públicas hacen OEM, sí. El IX hace OEM, sí. La Universidad de San Carlos de Guatemala puede hacer OEM, sí. El Congreso de la República puede hacer, sí. Recuerden ustedes de que las entidades del Estado tienen aportes que no se van a gastar en el momento. Ellos tienen una programación. Bueno, ¿cómo funciona? Hay una comisión que se llama COPEP, la Comisión de Presupuesto. Una comisión que está en el Ministerio de Finanzas, la integra el ministro, un viceministro, el tesorero de la ETP y de Contabilidad del Estado. Entonces, la SAT lo que recauda lo traslada al Ministerio de Finanzas. Y el Ministerio de Finanzas tiene una disponibilidad en caja. Entonces, cada cierto tiempo se reúnen. Pensemos una vez por semana, 2 veces por semana, cuando sea necesario, se reúnen. Y entonces ellos miran la disponibilidad de liquidez y las obligaciones que tiene que hacer frente el Ministerio de Finanzas o el gobierno. Entonces, hoy tenemos 9 de abril. No me recuerdo qué pago fuerte puede haber, pero más o menos el día 22 le traslada al Ministerio de Finanzas a los bancos del sistema el pago de las clases pasivas. Y los bancos del sistema pueden disponer de ese dinero.
También pensemos en el Ministerio de Comunicaciones, que tiene que hacer pagos a fin de mes, pero hoy hay liquidez. Entonces, el Ministerio de Finanzas le traslada hoy al Ministerio de Comunicaciones. El Ministerio de Comunicaciones dispone de liquidez, tiene que hacer un pago hasta el fin de mes, hasta el otro mes. Entonces, con eso hace OEM. Igual la Universidad de San Carlos. La Universidad de San Carlos tiene ingresos propios, son ingresos privativos. También puede hacer OEM con eso. El IX principalmente. El IX, hablábamos hace un rato del IBS. Entonces, por medio del IBS, puede invertirlo en bancos del sistema o hacer OEM. Entonces, es lo que aparece aquí registrado. Miren, las OEM que ha hecho, que ha hecho el sector público son esta diferencia. Estos 25,000, estos 28,000, es lo que ha hecho las entidades del sector público. Municipalidades, X, organismo judicial, organismo legislativo, Corte de Constitucionalidad, principalmente el IX, pero todos ellos pueden hacer OEM. Entonces aquí está registrado. Y vemos nosotros de que las OEM han aumentado en lo que va del año. De 38,000 millones han pasado a 41,000 millones. Los bancos del sistema han reducido sus OEM, ¿sabes? Porque han necesitado liquidez y vimos hace un momento que los bancos del sistema han retirado del Banco Guatemala, han disminuido su encaje. Entonces, quienes han estado haciendo más OEM son las entidades públicas, aunque aquí vemos que sí han aumentado, han disminuido, a ver, han aumentado, sí han aumentado las OEM de las entidades públicas, porque las obligaciones del Banco Guatemala han pasado de 38,000 millones a 41,000 millones, han aumentado las obligaciones. Los bancos del sistema han disminuido sus OEM, las entidades del sector público han hecho más OEM. Esta diferencia son entidades públicas. 25,151.2 y 28,523.5 millones de quetzales en OEM. Han hecho más OEM las entidades públicas que los bancos. ¿Estamos? ¿Preguntas? Lick, una pregunta. Lo de las OEM, pues ya sabemos conceptualmente qué es, pero tal vez para aterrizarlo mejor en un ejemplo, y si estos serían a corto o largo plazo, digamos, porque como una entidad pública puede hacer este tipo de transacciones, si en teoría tienen, bueno, normalmente son de uso corriente, digamos, o sea, tal vez el IX es justificable porque Por el tiene IBS. reserva, correcto, pero por ejemplo la USAC, bueno, no sé qué tipo de dinero podría no utilizar, o tal Podría vez ser de los fondos privativos de la USAC. también eso, ¿verdad? Bueno, y para todas las entidades también, ¿verdad? Más o Sí. menos así sería. Sí, miren, no todas las entidades del Estado, o sea, no todas tienen fondos privativos, pero de sus fondos privativos pueden hacer OEM o hacen OEM de sus fondos privativos. Porque acuérdense ustedes de que hay entidades del Estado que tienen ingresos propios por rentas o por los servicios que prestan. ¿Ya? Las municipalidades pueden tener excesos de liquidez por sus servicios. Y acuérdense ustedes de que el caso de las municipalidades son más o menos 800 millones mensuales lo que les traslada el gobierno de la República. El aporte del famoso IVA Paz. Esos 800 millones que le traslada al total de las municipalidades, ellos no pueden gastarse ese dinero en funcionamiento, hasta un 10%, si no estoy mal. Del aporte constitucional, como máximo pueden usar un 10% para funcionamiento. Lo demás es para inversión. Otra cosa, miren, los consejos de desarrollo, aunque ahorita está paralizado eso, y creo que ahí viene el tema político y la importancia de asignar gobernadores. Porque recuerden ustedes de que el Consejo de Desarrollo lo coordina el gobernador de cada departamento. El total del bolsón de consejos de desarrollo son como 3,000 millones de quetzales al año. Entonces, ahorita no se les ha desembolsado los consejos de desarrollo. No han recibido plata en lo que va del año. Pero cuando ellos reciben, no ejecutan a veces todos, sino que tienen proyectos de arrastre o proyectos que no pagan porque están pendientes de algo o porque se atrasan, en fin. Entonces, ese dinero lo pueden hacer en OEM.
Es lo que le llaman los saldos de la CUT, saldos en la cuenta única del Tesoro. Entonces también ellos han hecho, aunque he visto poco, pero sí he visto, que he escuchado en las municipalidades, eso lo hacen a través de financieras, lo hacen a través de casas de bolsa, y principalmente el IX hace OM. El Congreso de la República, me recuerdo que en una ocasión sí hizo, no sé si la USAC hace OM, pero la USAC sí ha de hacer. Habría que revisar la contabilidad de la USAC para ver si hacen o no. Pero sí, las entidades del sector público, incluso miren, hacen más que los mismos bancos, hacen el doble de lo que hacen los bancos del sistema. Ok, Ok. claro. Y esto es lo que nos refleja a nosotros el panorama monetario. Y otros activos netos, hace lo que hemos dicho, la cuenta de regularización. Las famosas OM. Bueno. Agregados del activo. Reservas monetarias internacionales, posición neta del sector público, crédito al sector privado, encaje de los bancos en el Banco de Guatemala y operaciones tanto bancos como Banco Central. Entonces, ahorita voy a pedirles de favor que ustedes me den los datos con su panorama monetario en mano de 28 de marzo de 2024. Ubiquen esos datos, ahí te los vamos a confrontar, les voy a dar un par de minutos, que ya casi terminamos. Entonces les voy a dar 2 minutos para que ustedes ubiquen estos datos en las reservas en dólares, por favor, para el 28 de marzo. Y después lo revisamos con lo que yo tengo aquí. ¿Estamos? ¿Sí me escuchan? Silic. 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 Como ya casi son las 7, aquí están los datos. Entonces, reservas. Pero tengo aquí en quetzales. Igual esto dividió el tipo de cambio. Al 28 de marzo tenemos reservas 164,453.2 dividido 779. 160. Las reservas son 21.106.34 millones de dólares. La posición neta del sector público, 17.431.8 millones de quetzales. Esa es la posición neta del sector público. Porque están los depósitos en el Banco de Guatemala y los depósitos en los bancos del sistema de entidades del sector público, ¿verdad? Entonces, esa es la posición neta del sector público. El crédito al sector privado, total, aquí está de 351.408 millones de quetzales. El encaje, según los bancos del sistema, en moneda nacional 52.913.2 y las OEM, el total en moneda nacional 41.375.2 millones de quetzales. Esto es como que lo más importante en la parte del activo del panorama monetario, estos 5 indicadores, 5 rubros. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta con el activo del panorama monetario? Todo bien, Lic. Perfecto. Entonces, muchas gracias por su media atención, porque hoy sí estaban puros mudos, no me pusieron mucha atención. No sé en qué están distraídos.
viendo la novela o jugando, chingando en otra cosa. Pero bueno, entonces los veo virtualmente el jueves. Cuídense bastante, una feliz noche y se portan bien. Gracias. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Gracias.